Te han hecho creer que Jesús, el Nazareno, era un simple carpintero, un humilde artesano, que nació en un mísero pesebre porque su familia no tenía ni para pagar un cuarto decente, que vivió en la más absoluta pobreza, predicando a los desamparados. Pero Baruch Spinoza, un pensador que desafió las convenciones, descubrió algo en los códices antiguos, que las instituciones religiosas han mantenido oculto durante siglos. Jesús no era pobre, provenía de una familia con recursos, y esta narrativa de la pobreza fue inventada, manipulada, siglos después, para tenerte controlado. Antes de que cierres este video pensando que es una blasfemia o una herejía sacrílega, necesitas saber algo muy importante. Todo lo que voy a revelarte está rigurosamente documentado. Se encuentra en los propios textos bíblicos, en los registros históricos, en las interpretaciones de Baruch Spinoza. Lo que sucede es que nadie te enseñó a interpretarlo, a verlo con estos ojos. Comencemos por la palabra clave, la que destruye por completo la narrativa impuesta. Carpintero en español. En los catecismos te dicen que don José era carpintero. En inglés dicen carpenter, pero la palabra griega original en los evangelios es tectón. Y tectón no significa carpintero. Tectón significa constructor, artesano especializado, maestro de obras. En el mundo antiguo, un tectón era alguien que trabajaba con piedra, madera y metal. Era un experto en edificación, un profesional altamente calificado. Piénsalo así. En las tierras galileas del primer siglo, no existían grandes bosques. La madera era un bien escaso y costoso. Las casas se construían principalmente de piedra. Un tectón que solo trabajara la madera no tendría suficiente trabajo para sobrevivir. Los tectón eran los ingenieros de su época. Construían casas sólidas, sinagogas imponentes, edificios públicos de gran envergadura. Eran respetados por la comunidad, bien pagados. Pertenecían a lo que hoy llamaríamos la clase media alta. Tenían una buena posición social. Baruch Spinoza fue uno de los primeros en señalar esto. En sus escritos sobre la interpretación bíblica, argumentaba que las traducciones habían distorsionado el significado original, que las instituciones religiosas habían elegido palabras que reforzaban su narrativa, en lugar de buscar palabras precisas que reflejaran la realidad. Pero eso es solo el comienzo, apenas la punta del iceberg. Veamos la evidencia que los propios evangelios nos brindan, evidencia que contradice abiertamente la imagen del Jesús menesteroso, del Jesús indigente. Primero, el nacimiento. Te han dicho que doña María y don José fueron rechazados en todos los mesones de Belén porque no tenían dinero, que terminaron pariendo en un establo, rodeados de animales. Pero el texto griego original no dice mesón, dice cataluma, y cataluma significa cuarto de huéspedes, la habitación extra que las familias judías tenían en sus casas para recibir a los visitantes, para dar posada. Lo que realmente pasó, según el texto original, es que el cuarto de huéspedes de la casa familiar estaba ocupado, probablemente por otros parientes que habían llegado antes para el censo. Para el empadronamiento no hubo rechazo, no hubo pobreza. Era simplemente una cuestión de espacio en una casa llena de familiares, una casa llena de gente. Y el pesebre, el establo, eso también ha sido malinterpretado. En las casas galileas de la época, los animales se guardaban en la planta baja. La familia vivía arriba. Era algo normal, práctico, y no era señal de pobreza en absoluto.
Era como tener un garaje debajo de tu departamento. Nada más. Doña María dio a luz en la planta baja porque el cuarto de huéspedes estaba lleno. Sencillo, no porque fueran pobres, no porque fueran rechazados, simplemente porque había espacio ahí, y era lo más conveniente. Spinoza argumentaba que estos detalles fueron reinterpretados siglos después para crear esa narrativa de humildad, de sumisión, que las instituciones religiosas necesitaban. Pero los textos originales cuentan una historia muy diferente. Ahora, veamos algo aún más revelador. Los regalos de los Reyes Magos: oro, incienso y mirra. Esto no eran regalos simbólicos, eran extremadamente valiosos. El oro habla por sí solo, pero el incienso y la mirra eran más caros que el oro por peso en el mundo antiguo. Eran bienes de lujo. Estos regalos habrían hecho rica a cualquier familia. No estamos hablando de cantidades simbólicas. Los Reyes Magos eran hombres ricos que trajeron regalos dignos de un rey. Regalos fastuosos. Si don José era un pobre carpintero, ¿qué hizo con estos tesoros? La Biblia nunca dice que los vendió para sobrevivir. Nunca menciona que los usara en momentos de necesidad. Simplemente desaparecen de la narrativa, a menos que la familia ya fuera acomodada. A menos que estos regalos simplemente se sumaran a una riqueza existente, a una situación económica estable, a menos que la pobreza nunca haya sido real. Spinoza señalaba estas inconsistencias. Preguntaba por qué las instituciones religiosas ignoraban evidencia obvia en sus propios textos. La respuesta, decía, era siempre la misma, porque la verdad no servía a sus propósitos, no convenía a sus intereses, pero hay más evidencia, mucha más. Hablemos de la educación de Jesús en los Evangelios. Jesús demuestra un conocimiento profundo de las Escrituras, debate con los escribas y fariseos, lee en público en la sinagoga, interpreta textos complejos con autoridad. En el primer siglo, la educación era un privilegio. Solo las familias con recursos podían enviar a sus hijos a estudiar con rabinos. La mayoría de la población era analfabeta, no sabían leer ni escribir, no conocían las escrituras más allá de lo que escuchaban en la sinagoga. Si es que iban, Jesús claramente recibió una educación extensa. Probablemente estudió con maestros reconocidos. Esto requería dinero, tiempo, conexiones sociales. No era algo que un pobre carpintero pudiera proporcionar. De ninguna manera. Lucas describe cómo Jesús, a los 12 años, estaba en el templo de Jerusalén, debatiendo con los doctores de la ley, impresionándolos con su conocimiento, dejándolos boquiabiertos. Un niño de familia pobre no habría tenido acceso a esos círculos, no habría sido tomado en serio, pero un hijo de Tecton, exitoso, de una familia con recursos y conexiones. Sí, absolutamente. Spinoza veía en estos detalles la evidencia de que la historia había sido reescrita, de que había sido tergiversada, que la realidad histórica había sido sacrificada por conveniencia teológica, para mantener el poder. Ahora, examinemos algo que casi nadie nota: la ropa de Jesús en el Evangelio de Juan. Cuando los soldados romanos crucifican a Jesús, dividen sus ropas entre ellos. Pero su túnica era especial, era sin costura, tejida de arriba a abajo en una sola pieza, una prenda única. Este tipo de túnica era extremadamente cara, requería una técnica de tejido avanzada, un trabajo artesanal de primer nivel. Solo la gente rica podía permitírsela, solo la gente con dinero. Los pobres usaban túnicas cosidas de múltiples piezas de tela.
Algo mucho más sencillo y económico. Los soldados no quisieron cortar esta túnica porque era valiosa. Prefirieron echarla a suertes. Apostaron por ella. Se la rifaron. Pregúntate, ¿cómo un predicador pobre e itinerante tenía una túnica que los soldados romanos consideraban demasiado valiosa para cortar? ¿Una túnica por la que valía la pena apostar? La respuesta obvia es que Jesús no era pobre, que tenía una buena posición económica, pero las instituciones religiosas han ignorado este detalle durante 2000 años. Lo han pasado por alto. Spinoza lo notó, y fue una de las muchas razones por las que fue excomulgado, desterrado, no por atacar la fe, sino por señalar lo que estaba escrito a plena vista. Por decir la verdad, hay otro detalle fascinante que revela la verdadera posición social de Jesús. Su equipo tenía un tesorero. Judas Iscariote era el encargado de la bolsa común. Manejaba el dinero del grupo, hacía las compras, administraba los recursos, llevaba las cuentas. Piensa en esto. Los pobres no tienen tesoreros. Los mendigos no necesitan administración financiera. No tienen nada que administrar, que Jesús el Nazareno y sus discípulos vivían de limosnas ocasionales. ¿Para qué demonios necesitaban entonces a alguien manejando una bolsa de dinero? Piénsale, la mera existencia de un tesorero indica que había fondos significativos que administrar, dinero que entraba regularmente, recursos que requerían organización. No eran cualquier cosa. Juan incluso menciona que Judas Iscariote, el tesorero, robaba de la bolsa. Esto solo tiene sentido si había suficiente dinero. Para que el robo no fuera inmediatamente obvio, no puedes robar de una bolsa vacía. ¿O sí? Jesús el Nazareno y sus discípulos no eran mendigos. Tenían recursos, tenían organización financiera, tenían lo suficiente para que uno de ellos pudiera robar, sin ser detectado por un tiempo. Esto contradice completamente la imagen del predicador pobre, que las instituciones religiosas han promovido por siglos, pero la evidencia continúa. Examinemos las conexiones sociales de Jesús el Nazareno. El Evangelio de Marcos menciona que entre los discípulos había pescadores que tenían empleados, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo. Dejaron a su padre en la barca, con los jornaleros. Impresionante. Tener jornaleros significa tener un negocio establecido. Significa ser empresario, no empleado. Los hijos de Zebedeo no eran pobres pescadores. Eran herederos de un negocio familiar exitoso. Piénsalo. Y se unieron a Jesús el Nazareno, no como seguidores desesperados buscando comida, sino como hombres de recursos que veían en Jesús el Nazareno algo que valía más que su prosperidad material. Algo grande. Mateo, otro discípulo, era cobrador de impuestos. Los cobradores de impuestos en el mundo romano eran notoriamente ricos. Colaboraban con el imperio y se quedaban con un porcentaje de lo que recaudaban. Eran odiados precisamente porque eran ricos, a costa de otros. Mateo dejó una posición lucrativa para seguir a Jesús el Nazareno. No buscaba mejorar su situación económica, ya tenía dinero. Buscaba algo más, algo grande y trascendente. El círculo de Jesús el Nazareno incluía personas de recursos, personas con negocios, personas con educación. No era un grupo de mendigos siguiendo a otro mendigo. Baruch Spinoza observaba que la composición social del grupo de Jesús el Nazareno contradecía la narrativa de pobreza. Preguntaba por qué personas exitosas abandonarían todo para seguir a alguien más pobre que ellos. La respuesta más lógica es que Jesús el Nazareno
no era más pobre, era distinto. Ahora llegamos a una de las figuras más reveladoras de los evangelios, don José de Arimatea. ¡Ah, caray! Después de la crucifixión, don José de Arimatea fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús el Nazareno. Pilato se lo concedió. Don José tomó el cuerpo y lo puso en su propia tumba nueva, excavada en la roca. ¡Wow! Esto requiere análisis cuidadoso. Primero, don José era descrito como hombre rico, miembro del Sanedrín, el Consejo Judío, una persona de influencia y recursos. Segundo, tenía acceso directo a Pilato. Podía pedir audiencia con el gobernador romano. Esto no era algo que cualquiera pudiera hacer. Requería estatus social, mucho estatus. Tercero, tenía una tumba nueva, excavada en roca. Estas tumbas eran extremadamente caras. Solo las familias más ricas podían permitírselas. Un lujo, y aquí viene lo importante. Los evangelios dicen que don José era discípulo de Jesús el Nazareno, aunque en secreto por miedo a los judíos, pero algunos códices antiguos sugieren algo más. Algunas tradiciones afirman que don José de Arimatea era pariente de Jesús el Nazareno, posiblemente tío de doña María o primo de don José, el maestro constructor. ¿Qué cosa? Si esto es verdad, significa que Jesús el Nazareno pertenecía a una familia extendida que incluía miembros del Sanedrín, personas ricas, personas influyentes, no una familia de pobres carpinteros. Baruch Spinoza examinaba estas conexiones familiares con interés. Argumentaba que las instituciones religiosas habían minimizado deliberadamente las conexiones aristocráticas de Jesús el Nazareno, porque no servían a la narrativa que querían construir. Hay más sobre la familia de Jesús el Nazareno que revela su verdadero estatus. Mucho más. Doña María, la madre de Jesús el Nazareno, era prima de Isabel, y el esposo de Isabel era Zacarías, un sacerdote del templo. ¡Qué relaciones! Ser sacerdote del templo era una posición hereditaria y privilegiada. Los sacerdotes pertenecían a familias respetadas. Tenían educación, tenían recursos, tenían influencia social, poder puro. Si doña María era pariente cercana de una familia sacerdotal, ella misma pertenecía a círculos sociales elevados. No era una campesina pobre, era una mujer con conexiones religiosas importantes, muy importantes. Lucas describe cómo doña María viajó a visitar a Isabel, un viaje de varios días. Una mujer pobre no habría podido hacer ese viaje sola. Habría requerido recursos, protección, alojamiento en el camino. Todo cuesta. Todo indica que doña María provenía de una familia con medios. Y don José, el maestro constructor exitoso, era un marido apropiado para alguien de su estatus. Una buena pareja. Baruch Spinoza conectaba estos puntos para mostrar que la familia de Jesús el Nazareno era todo menos pobre. Pero las instituciones religiosas habían elegido ignorar esta evidencia. Con intención. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué las instituciones religiosas inventarían la narrativa de pobreza? Piénsalo bien. La respuesta es control. Siempre ha sido control, puro control. En los primeros siglos del cristianismo, las instituciones religiosas necesitaban apelar a los pobres. La mayoría de la población del Imperio Romano vivía en pobreza. Para ganar conversos, necesitaban un mensaje que resonara con ellos, algo cercano. Un Jesús el Nazareno pobre era más accesible, más identificable. Si Dios mismo había elegido nacer pobre, entonces los pobres eran especiales, elegidos, benditos,
Pero había otra razón más oscura, mucho más oscura. Un Jesús, el Nazareno pobre, justificaba la pobreza. Si el Hijo de Dios no necesitaba riquezas materiales, entonces tú tampoco deberías desearlas. Si Jesús el Nazareno vivió sin posesiones, entonces aspirar a la prosperidad era pecado. ¡Qué manera de manipular! Esto era conveniente para los ricos y para las instituciones religiosas, que pronto se convirtieron en una de las instituciones más ricas del mundo. ¡Qué ironía! Los pobres debían aceptar su pobreza como virtud. Mientras tanto, las instituciones religiosas acumulaban oro, tierras, poder. La contradicción era obvia para Baruch Spinoza, un Jesús el Nazareno supuestamente pobre, y unas instituciones religiosas obscenamente ricas en su nombre. ¡Qué cinismo! La narrativa de pobreza era una herramienta de control social. Mantenía a los pobres contentos con su situación, les prometía recompensas en el cielo, mientras los ricos disfrutaban recompensas en la tierra. ¡Qué barbaridad! Baruch Spinoza veía esto con claridad y lo denunciaba. Por eso fue considerado peligroso, muy peligroso. Pero hay algo más profundo aquí, algo que cambia completamente cómo debemos ver el mensaje de Jesús el Nazareno. Algo revolucionario. Si Jesús el Nazareno era de clase acomodada, entonces su mensaje adquiere un significado diferente. No era un pobre resentido atacando a los ricos. Era alguien que podía haber vivido cómodamente, pero eligió algo distinto. Eligió cuestionar el sistema. Eligió desafiar la autoridad religiosa. Eligió predicar una revolución espiritual, sabiendo que le costaría todo. Esto es mucho más poderoso que la narrativa de pobreza. Un rico que abandona su riqueza por principios es más impresionante que un pobre que no tiene nada que perder. Mucho más. Pero las instituciones religiosas no querían este mensaje. No querían que la gente pensara que podía cuestionar la autoridad. No querían revolución, querían obediencia. Entonces, reescribieron la historia. Convirtieron al revolucionario acomodado en un mendigo manso. Imagínate. Transformaron el desafío al poder en aceptación de la pobreza. ¡Qué barbaridad! Baruch Spinoza. Ese era un genio. Entendió esta manipulación y la expuso en sus escritos. Por eso lo odiaban tanto, porque les descubrió el pastel. Veamos más evidencia bíblica que contradice la pobreza de Jesús el Nazareno. Ándale, la boda de Caná, donde Jesús el Nazareno convirtió agua en vino. Este era su primer milagro, según el Evangelio de Juan. ¡Qué bárbaro! Pero piensa en el contexto. Jesús el Nazareno y su madre, Doña María, estaban invitados a una boda. No cualquier boda, una boda donde había suficientes invitados para agotar el vino. Una celebración en grande, probablemente de familias importantes, de la alta sociedad, los pobres, los pelados. No eran invitados a bodas de gente importante. Las clases sociales no se mezclaban en el mundo antiguo. Si Jesús el Nazareno y Doña María estaban en esa boda, era porque pertenecían a ese círculo social, así de sencillo. Y cuando Doña María le dice a Jesús el Nazareno que no hay vino, él responde como si tuviera autoridad para resolver el problema. No como un invitado pobre que debería mantenerse callado, sino como alguien con posición para intervenir. Con poder, los sirvientes obedecen a Jesús el Nazareno sin cuestionar, llenan las tinajas, siguen sus instrucciones. Esto indica que reconocían su autoridad social. Un mendigo no habría sido obedecido. Ni loco
Todo el episodio de Caná revela una posición social que contradice la narrativa de pobreza. Es obvio, Spinoza usaba estos detalles para mostrar que los evangelios contenían evidencia de una realidad diferente. Solo había que leer con atención, sin prejuicios, sin los lentes de la interpretación eclesiástica. Quítatelos. Ahora quiero hablarte de algo que muy pocos saben: el significado económico de la entrada triunfal a Jerusalén. Ponte trucha. Jesús el Nazareno entró a Jerusalén montado en un burro. Esto se presenta como símbolo de humildad. Pero eso es una distorsión, una mentira piadosa. En el mundo antiguo, los burros no eran animales de pobres. Los pobres caminaban, mijo. Los burros eran costosos de mantener. Tener un burro era signo de prosperidad. Era tener lana. Además, Jesús el Nazareno no caminó hasta Jerusalén y luego montó el burro. No, Señor. Mandó a sus discípulos a buscar específicamente un pollino, un burro joven que nadie había montado. Esto tenía significado ceremonial. Era como estrenar un coche. El pasaje dice que los dueños del burro lo entregaron cuando los discípulos dijeron que el Señor lo necesita. Esto indica que Jesús el Nazareno era conocido, respetado. Su nombre tenía peso suficiente para que extraños prestaran sus animales. Era influyente. Un mendigo desconocido no habría recibido un burro solo por pedirlo, ni soñando. Pero alguien con reputación, conexiones, posición social. Sí, claro que sí. La entrada a Jerusalén no era humilde en el sentido de pobreza. Era humilde en el sentido de no usar violencia, de no entrar como conquistador militar. Pero seguía siendo una entrada de alguien con recursos y reconocimiento, con poderío. Spinoza distinguía entre estos tipos de humildad. La Iglesia los confundió deliberadamente para reforzar la narrativa de pobreza material, para tenerte dominado. Hay otro detalle económico que casi nadie nota: el tributo del templo. Agárrate. En Mateo, unos cobradores preguntan a Pedro si Jesús el Nazareno paga el impuesto del templo. Pedro dice que sí. Luego Jesús el Nazareno le dice que vaya a pescar y encontrará una moneda en la boca del primer pez. No, ¿qué cosa? Dejando de lado el milagro, concentrémonos en lo que revela sobre la economía de Jesús el Nazareno. Aquí está la clave. El impuesto del templo era de medio siclo por persona. No era una cantidad enorme, pero tampoco trivial. Jesús el Nazareno lo pagaba regularmente, según indica la pregunta de los cobradores. Era cumplido, pero más importante, Jesús el Nazareno pagó por él y por Pedro 2 impuestos, lo que indica que tenía recursos disponibles, o al menos acceso a recursos. No andaba limosneando, y la instrucción de pescar para encontrar dinero sugiere que había formas de obtener recursos cuando se necesitaban. El grupo no vivía en pobreza desesperada. Tenían medios, aunque quizás no convencionales. Eran ingeniosos. Spinoza analizaba estos pasajes económicos con cuidado. Cada uno revelaba que la situación financiera de Jesús el Nazareno era más compleja y más próspera de lo que las instituciones religiosas admitían. Esa es la verdad. Ahora llegamos a un punto crucial: la última cena. Aquí está el meollo del asunto. Jesús el Nazareno y los discípulos celebraron la Pascua en una sala grande, amueblada, preparada. El Evangelio de Marcos dice que Jesús el Nazareno envió a 2 discípulos, diciendo que encontrarían a un hombre llevando un cántaro de agua, que los guiaría a una casa con una sala de huéspedes grande y amueblada. Órale,
Una sala grande amueblada en Jerusalén durante la Pascua era extremadamente valiosa. Miles de peregrinos llenaban la ciudad. El espacio era escaso y caro. Solo los ricos tenían acceso a tales lugares. Solo la gente con poder adquisitivo. Y Jesús el Nazareno tenía acceso reservado. Sabía exactamente dónde ir. Tenía contactos que le proporcionaban este lujo. Era influyente. Esto no es como un grupo de pobres buscando dónde comer. Es como tener reservación en el mejor restaurante de la ciudad durante la noche más ocupada del año. Un lujo. La última cena revela conexiones sociales, recursos y acceso que contradicen completamente la narrativa de pobreza. No hay por dónde hacerse. Spinoza preguntaba en cómo las instituciones religiosas podían mantener la ficción del Jesús, el Nazareno pobre, frente a evidencia tan clara. La respuesta era simple. La mayoría de los fieles no leían los textos. Confiaban en lo que los sacerdotes les decían. Les lavaban el cerebro, pero Spinoza leía, y pensaba, y cuestionaba. Por eso fue silenciado. Le callaron la boca. Pero la historia no termina aquí, porque hay evidencia aún más sorprendente que las instituciones religiosas han enterrado. Prepárense. Hablemos de las mujeres que seguían a Jesús el Nazareno. Lucas menciona específicamente a varias mujeres que le servían con sus bienes, con su dinero: María Magdalena, Juana, la esposa de Chuza, administrador de Herodes. Imagínate, Susana y muchas otras, un séquito de mujeres. Detente en Juana por un momento. Era esposa del administrador de Herodes. Esto la hacía parte de la corte real, de la nobleza, una de las mujeres más ricas e influyentes de tierras galileas, con un poderío, y ella apoyaba financieramente a Jesús el Nazareno, con sus bienes. Esto significa que Jesús el Nazareno recibía patrocinio de la élite. No era un mendigo recibiendo limosnas de pobres. Era un líder espiritual apoyado por mujeres de la aristocracia, apoyado por la crema innata. Este patrón de patrocinio era común en el mundo antiguo. Los filósofos, los maestros, los rabinos prominentes eran apoyados por personas ricas que creían en su mensaje. Era un signo de prestigio, no de pobreza. Era tener ángel. Spinoza notaba que la presencia de estas mujeres ricas contradecía la imagen del Jesús el Nazareno marginado. Pero las instituciones religiosas habían elegido minimizar su importancia. La escondieron bajo la alfombra. Hay otro aspecto que revela la posición social de Jesús el Nazareno: su juicio. Aquí vamos. Cuando Jesús el Nazareno fue arrestado, no fue juzgado por magistrados menores, fue llevado ante el Sanedrín completo, ante toda la plana mayor, ante el sumo sacerdote Caifás, luego ante Pilato, el gobernador romano, con bombo y platillo. Piensa en lo que esto significa. Los criminales comunes no recibían este tratamiento. No eran llevados ante las máximas autoridades. Eran juzgados rápidamente por oficiales menores, en un 2x3. Pero Jesús el Nazareno fue tratado como alguien importante, alguien cuyo caso merecía la atención de las autoridades más altas. Era un pez gordo, alguien que representaba una amenaza suficiente para requerir un juicio al más alto nivel. Imagínate, un simple carpintero y predicador, de esos que andan descalzos, no habría recibido ese tratamiento, jamás. Pero alguien con seguidores, con recursos, con conexiones sociales y con un mensaje revolucionario. Ahí la cosa cambia. El propio juicio de Jesús, el Nazareno, revela que era considerado una figura de importancia,
no un don nadie, un marginado insignificante. Para nada. Baruch Spinoza analizaba estos detalles legales. Con lupa, para mostrar la verdadera posición de Jesús. El sistema judicial del primer siglo nos cuenta una historia muy diferente de la que las instituciones religiosas quieren que creamos. ¡Qué barbaridad! Ahora quiero explorar algo fascinante: la relación entre Jesús, el Nazareno, y el dinero en sus enseñanzas. ¡Agárrense! Jesús habló mucho sobre la riqueza, sobre el peligro de las posesiones. ¡Uy, uy, uy! Sobre la dificultad de los ricos para entrar al reino de los cielos. Cielos. Las instituciones religiosas usan estas enseñanzas para reforzar la narrativa de pobreza. Miren, dicen, Jesús condenaba la riqueza porque él era pobre. ¡Qué conveniente! Pero Baruch Spinoza veía esto de una manera totalmente diferente. Mucho ojo, solo alguien familiarizado con la riqueza puede hablar de sus peligros con autoridad. Solo alguien que ha experimentado la tentación del dinero puede advertir sobre ella convincentemente. Tiene toda la razón. Las enseñanzas de Jesús sobre la riqueza no son las de un pobre resentido. No, Señor. Son las de alguien que conoce el dinero, que ha visto lo que hace a las personas y que elige algo diferente. Impresionante. Cuando Jesús dice que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre al reino, no está hablando desde la envidia, ni tantito así. Está hablando desde el conocimiento. Sabias palabras. Conocía ricos. Claro que sí. Probablemente era uno de ellos, o al menos de una familia acomodada, y veía cómo la riqueza podía corromper, cómo podía distraer de lo espiritual, cómo podía convertirse en un ídolo. Palabra que sí, sus advertencias eran las de un insider, de alguien que está adentro, no las de un outsider, de alguien que está afuera. Baruch Spinoza entendía esta distinción perfectamente bien. La voz de Jesús sobre el dinero era la de alguien con experiencia, con colmillo, no la de alguien con resentimiento. Pero hay algo más profundo aquí, algo que revela la verdadera naturaleza del mensaje de Jesús, el Nazareno. Escuchen con atención. Si Jesús, el Nazareno, era pobre, su mensaje era simplemente consolación para los pobres. Aguántense aquí, serán recompensados después. No deseen lo que no pueden tener. Acepten su situación. Qué triste, pero si Jesús era acomodado, su mensaje era revolucionario. La riqueza no importa, hay algo más valioso. Puedes tenerlo todo y aún así necesitar algo más. Eso es poderoso. Este segundo mensaje es mucho más amenazante para el orden establecido. Por eso mismo, por eso las instituciones religiosas prefieren la primera interpretación. Les conviene. Un Jesús pobre consolando a los pobres mantiene las cosas como están, tal cual. Un Jesús rico cuestionando el valor de la riqueza inspira cambios. Eso no les gusta. Baruch Spinoza veía que las instituciones religiosas habían elegido la interpretación menos revolucionaria, la más conveniente, la que mantenía el control, la que no amenazaba a los ricos que financiaban la institución. ¡Qué manera de ver las cosas! Ahora veamos evidencia arqueológica que apoya la visión de Baruch Spinoza. Pon atención. Excavaciones en Nazaret han revelado que no era la aldea miserable que la tradición sugiere. Para nada. Era una comunidad próspera, cercana a la ciudad romana de Séforis. ¡Qué sorpresa! Séforis era una ciudad importante, capital de tierras galileas durante la infancia de Jesús.
centro comercial, culturalmente sofisticada, bilingüe, con griegos y judíos conviviendo. Impresionante. Nazaret estaba a apenas 1 hora de camino de Séforis, cerquita. Los artesanos de Nazaret, los Tecton, habrían trabajado en los grandes proyectos de construcción de la ciudad. Seguro, habrían ganado buenos salarios. Claro que sí. Habrían estado expuestos a cultura helenística, avanzados. Don José y Jesús, el Nazareno, probablemente trabajaron en Séforis. Seguro que sí, no como pobres jornaleros, sino como artesanos calificados en una ciudad próspera. Los arqueólogos han encontrado evidencia de casas bien construidas en Nazaret, de comercio activo, de una economía local saludable. Muy bien, no era una aldea de miserables. ¡Qué bueno! La imagen de Nazaret como lugar olvidado viene de un solo versículo. ¿Puede algo bueno salir de Nazaret? Esta era una burla, probablemente sobre rivalidades entre ciudades. Chismosos, no una descripción literal de pobreza extrema, ni mucho menos. Baruch Spinoza no tuvo acceso a la arqueología moderna. Es cierto, pero su lógica lo llevó a conclusiones que la evidencia material ahora apoya. ¡Genial! Hay otro aspecto que merece atención. Los idiomas que Jesús, el Nazareno, hablaba. Impresionante. Los evangelios muestran a Jesús hablando arameo, su lengua materna, desde chico, pero también leyendo hebreo en la sinagoga. Claro, y probablemente hablando griego, la lengua comercial del Mediterráneo oriental. ¡Súper! Ser trilingüe requería educación, tiempo para estudiar, recursos para acceder a maestros. Claro que sí, no era algo que los pobres podían lograr. Imposible. Jesús se comunicaba con romanos, con griegos, con samaritanos, con personas de diferentes culturas. Un ciudadano del mundo. Esto indica sofisticación lingüística y cultural. Muy elevado. Un pobre carpintero analfabeto no podría haber funcionado en estos ambientes. Ni de broma. Pero alguien de familia acomodada con buena educación. ¡Claro que sí! Baruch Spinoza argumentaba que la competencia lingüística de Jesús contradecía la narrativa de pobreza. Totalmente. Era evidencia de privilegio, no de marginación. Exactamente. Ahora llegamos a la pregunta central. Si toda esta evidencia existe, ¿por qué las instituciones religiosas crearon y mantuvieron la narrativa de pobreza? ¡Qué interesante! La respuesta tiene múltiples capas. Analicemos. Primera capa. Utilidad misionera. Las primeras instituciones religiosas buscaban conversos entre los pobres del Imperio Romano. Un Jesús pobre era más atractivo para ellos, más fácil de identificarse con él. Conveniencia pura, segunda capa. Control social. Como ya discutimos, la pobreza como virtud mantiene a los pobres contentos con su situación. No aspiran a cambiar, esperan recompensas celestiales. ¡Qué fantasía! Tercera capa. Justificación institucional. Si Jesús, el Nazareno, era pobre, entonces las instituciones religiosas no necesitaban ser pobres. Podían acumular riqueza en su nombre, podían construir catedrales mientras predicaban humildad. ¡Qué cinismo! Cuarta capa. Eliminación de alternativas. Un Jesús acomodado que eligió la pobreza voluntaria. Era más difícil de imitar. Requería sacrificio real. La pobreza involuntaria, en cambio, no requería elección. ¡Qué manipulación! Baruch Spinoza veía todas estas capas con claridad. Entendía que la narrativa de pobreza servía a múltiples propósitos de control.
Sin duda, ninguno de ellos tenía que ver con la verdad histórica. Ni uno solo. Pero hay algo más perturbador que debemos discutir. Prepárense. Las instituciones religiosas no solo inventaron la narrativa de pobreza. No, la usaron para justificar atrocidades. ¡Qué horror! Durante la Edad Media, cuando los campesinos se rebelaban contra la opresión, las instituciones religiosas les recordaban que Jesús era pobre, que debían aceptar su sufrimiento como Él aceptó el suyo, que la rebelión era pecado. ¡Qué crueldad! La narrativa de pobreza era un arma contra los pobres mismos. Impresionante. Al mismo tiempo, las instituciones religiosas acumulaban riquezas obscenas. El Vaticano se llenó de oro. Los obispos vivían como reyes. Los monasterios poseían vastas tierras. Una aberración. Todo mientras predicaban que la pobreza era santa, que Jesús no tenía dónde recostar la cabeza, que los pobres eran bendecidos. ¡Qué hipocresía! La hipocresía era, y sigue siendo, una vergüenza monumental. Baruch Spinoza lo veía claramente, lo denunciaba en sus escritos. Mostraba cómo las instituciones religiosas usaban la religión para mantener el poder, cómo manipulaban los códices antiguos para sus propósitos. Por eso lo odiaban, por eso intentaron silenciarlo. No porque mintiera, sino porque decía la verdad. Ahora quiero dejarte con algo práctico, algo que puedes verificar por ti mismo. La próxima vez que escuches la historia de Jesús el Nazareno, presta atención a los detalles económicos. ¿A quién invitaba Jesús el Nazareno? ¿Dónde se hospedaba? ¿Qué tipo de ropa usaba? ¿Quién lo apoyaba financieramente? Verás que la evidencia de prosperidad está por todas partes, solo que nadie te enseñó a verla. No tienes que tomar mi palabra. Lee los evangelios tú mismo, con ojos nuevos, sin los lentes que la iglesia te puso. Pregúntate, ¿tiene sentido la narrativa de pobreza? ¿O hay evidencia que la contradice? Baruch Spinoza enseñaba que la libertad viene del pensamiento crítico, de cuestionar lo que te han dicho, de buscar evidencia, de sacar tus propias conclusiones. Hoy te he mostrado evidencia. El resto depende de ti. Acabas de descubrir una de las distorsiones más grandes en la historia del cristianismo. La imagen del Jesús, el Nazareno pobre, inventada para controlarte, sostenida durante 2000 años, contradicha por los propios textos que las instituciones religiosas veneran. Esta investigación requirió examinar los textos originales, las palabras griegas, los contextos históricos, las conexiones familiares. No es algo que encuentras en cualquier misa dominical. Si quieres que este tipo de investigación continúe, el Supergracias está ahí abajo. No es obligación, pero es lo que hace posible dedicar tiempo a desentrañar verdades que otros preferirían mantener ocultas. Baruch Spinoza lo perdió todo por revelar estas cosas. Su comunidad, su familia, su seguridad. Hoy, el costo es menor, pero el coraje de buscar la verdad sigue siendo necesario. Cada apoyo dice que hay alguien más que prefiere la verdad sobre la comodidad, que quiere pensar por sí mismo, que rechaza la manipulación de siglos. Si algo de lo que viste hoy cambió tu perspectiva, considera ser parte de esto. Quiero hacerte una pregunta directa. Después de ver toda esta evidencia, ¿sigues creyendo que Jesús el Nazareno era pobre? ¿O empiezas a ver la manipulación? Comenta verdad si ahora dudas de la narrativa oficial. O argumenta por qué crees que la evidencia no es convincente. Este debate importa y quiero saber qué piensas. En el próximo video
vamos a explorar algo aún más perturbador. ¿Por qué las instituciones religiosas crearon la historia del establo y la pocilga cuando los textos originales dicen algo diferente? Si crees que lo que viste hoy fue revelador, espera a lo que viene, suscríbete, activa la campanita y prepárate para ver la historia desde una perspectiva completamente nueva. Baruch Spinoza decía que el prejuicio es el mayor obstáculo para el conocimiento. Hoy, tal vez, derribaste un prejuicio que ni sabías que tenías. Eso es libertad intelectual. Eso es lo que Baruch Spinoza quería para todos, y ahora es tuya. La verdad sobre Jesús el Nazareno estaba escondida en los propios textos sagrados. Solo necesitabas a alguien que te mostrara dónde mirar. Ahora puedes ver por ti mismo.